Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. En este vídeo vamos a aprender a hacer este bordado de Totoro. El primer paso es pasar nuestro diseño a la tela. En este caso voy a estar utilizando una mesa de luz para ello. Colocamos sobre el diseño el marco del bastidor y lo encajamos a la circunferencia. En este caso mi bastidor es de 13 centímetros. Posteriormente, con un rotulador o bolígrafo de punta fina, pasamos nuestro diseño a la tela. Una vez pasado el diseño, vamos a darle la vuelta a la tela para poder empezar a bordar. Primero sacamos la tela del bastidor y la volvemos a poner del otro lado. Estos son los materiales que voy a estar usando para este bordado, hilos de diferentes colores y las tijeras. Para hacer el contorno del diseño vamos a usar 2 hebras del hilo negro. No os olvidéis de hacer un nudito en el extremo del hilo. Vamos a hacer el contorno con el punto atrás. La primera puntada siempre va hacia adelante y la siguiente avanzamos, pinchamos la aguja y la volvemos a meter en el mismo punto anterior. Y así vamos haciendo una línea recta a lo largo del bordado. Para cambiar el hilo os recomiendo hacerlo de la siguiente manera. Introducimos la aguja entre los hilos de las puntadas que hicimos anteriormente y nos va a quedar un globito. Vamos a meter la aguja por el globito, tiramos y nos queda un nudo. Para el relleno de Totoro voy a utilizar 3 hebras del hilo gris. La técnica que voy a estar usando es la misma de la del contorno, el punto atrás. De este modo vamos a ir haciendo líneas rectas a lo largo de todo el bordado, y ese va a ser nuestro relleno.
Y así es como queda tu toro. A continuación voy a utilizar un hilo gris oscuro para hacer las patas. Utilizaré solo 2 hebras. Voy a continuar bordando el tallo de la flor. Para ello utilizaré 2 hebras del hilo verde y lo haremos con la técnica del punto atrás. Con un hilo de color verde claro vamos a hacer la parte interna de la flor. A continuación vamos a hacer los pétalos. Primero voy a marcar algunas líneas con un hilo color rosa pálido. Con un rosa claro voy a hacer los pétalos de abajo. El punto que estoy haciendo ahora se llama punto satín. Consiste en realizar puntadas de un extremo a otro. Como veis, yo estoy pinchando en la parte baja del pétalo y luego vuelvo a hacer una puntada en la parte de arriba. Con un color rosa más oscuro vamos a hacer los pétalos de arriba. Yo también le he dado algunas puntadas en blanco a la base de la flor para hacer el bordado más realista.
Para los pétalos de la flor que están sueltos haré un degradado con los hilos. El primer color que voy a usar es el rosa. Voy a intercalar un rosa más claro entre los hilos de rosa más oscuro para hacer el degradado. El último color que voy a utilizar es el hilo blanco. Así es como queda el bordado terminado. Por detrás está un poco desordenado, pero eso lo solucionaremos ahora. Antes de nada vamos a quitar el sobrante de tela. Con un cacho de fieltro de la forma del bastidor vamos a cubrir el bordado por la parte de atrás. Y por último vamos a cerrar el bordado. Para adornar el bordado he querido añadir un lazo a juego, pero esta parte es opcional. Y eso es todo para el vídeo de hoy. Espero que este vídeo os haya sido útil y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.